Muy buenos días, queridos amigos, queridas amigas, hermanos, hermanas de la Iglesia Bautista Misionera de las Camelias. Estamos muy contentos de poder estar junto a ustedes nuevamente este día domingo 25 de este mes de octubre. Estamos en nuestra versión virtual, ya que en el día de hoy está el plebiscito, las distintas personas están yendo a votar y no queremos interrumpir ese proceso democrático de nuestra nación. Pero obviamente que queremos guardar el día del Señor y tener un tiempo con su palabra, porque estamos viendo una serie de estudios muy hermosos acerca de mujeres que están en la genealogía del Señor y cómo cada una de ellas son una muestra de la gracia, una muestra de la obra de Dios misericordiosa. Y hemos visto sus vidas reflejadas también en las nuestras, cómo el Señor nos rescata de diferentes contextos y nos trae a su amor por medio de Jesucristo. Pero también es un día especial porque debemos estar orando. Todas estas cosas que estamos viendo en el día de hoy son cosas por las que nosotros como creyentes, como hijos de Dios y parte de esta nación debemos poner en oración delante de Dios. Y por eso no quiero dejar en esta mañana de orar, de clamar delante de Dios junto contigo por todo este proceso para que el Señor vaya guiando las cosas y que finalmente los resultados sean los resultados que lleven a una vida tranquila. Porque eso es lo que nos pide la palabra de Dios. Ahí, si tú me acompañas a 1 Timoteo capítulo 2, el apóstol Pablo va a decirle a Timoteo y a los que estaban allí en la iglesia que pastoreaba a Timoteo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él dice: yo exhorto ante todo de que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres en general. Y eso es lo que queremos hacer cada día, estar orando por cada persona en nuestro país y en el mundo entero, para que conozcan este evangelio precioso del cual nosotros hemos sido ahora conocedores y hemos sido salvados por el Señor Jesucristo. Pero dice: oren por los reyes y por los que están en eminencia, por nuestras autoridades civiles. En nuestro sistema político de gobierno serían estas autoridades que han sido elegidas democráticamente. En esa época eran los reyes los que gobernaban soberanamente sobre los territorios. En el caso del apóstol Pablo estaba en el tiempo del Imperio Romano. Él estaba diciendo: oren por el emperador romano y por aquellas personas que están en eminencia, los gobernadores, los procónsules. ¿Para qué dice? Para que nosotros vivamos quieta y reposadamente. ¿Y sabes qué interesante es esto? Porque él dice quieta y reposadamente. No dice para que vivamos prósperamente o le pone algún otro adjetivo. Lo que necesitamos es quietud, tranquilidad. Porque de esa manera podemos seguir creciendo y avanzando en la predicación del Evangelio. Y sabes, la verdad, pienso que a veces es mejor tener un país quizás con no tantas riquezas o prosperidad económica, pero que sí tenga mucha tranquilidad. Un país donde haya menos delincuencia, un país donde haya menos corrupción, un país donde haya menos inmoralidad, donde el Evangelio ilumine de tal manera el corazón y la vida de las personas, que eso se vea reflejado en la actitud que cada individuo tiene. Porque el cambio, ¿sabes qué? Viene del corazón. Y el cambio en el corazón no lo hace nada externo, solamente Cristo. Y yo te invito a que hagamos rogativas hoy, que hagamos peticiones de oración, que pongamos delante de Dios a esta nación, este hermoso país. Le digamos: Señor, salva nuestro país, salva nuestro país, salva esta nación que queda aquí en los confines del mundo. Ayúdanos a predicar el Evangelio con fervor, con vehemencia, para que muchos vengan al conocimiento de la verdad de Jesucristo. Acompáñame a orar entonces en esta mañana. Padre Santo, Padre bueno, oramos. Tú nos exhortas, Señor,
que hagamos rogativa por todos los hombres. Pero pones un énfasis en que hagamos rogativas, oraciones y peticiones por aquellos que nos presiden, por aquellos que están, Señor amado, gobernando, no solamente por el presidente y sus ministros, sino también por los parlamentarios, por los diputados, y por aquellos que están, Señor amado, en el ala de la justicia, Señor, por los jueces, por los magistrados en general, para que, Señor amado, tú guardes a nuestra nación. Oramos, Señor amado, para que tú quites la corrupción. Oramos, Señor amado, sobre todas las cosas, para que tú nos ayudes, a aquellos que somos tus hijos, a predicar el Evangelio de Jesucristo, porque es el único que puede cambiar los corazones y las mentes. Señor, no podemos esperar de corazones que no han sido transformados por Cristo, justicia, pureza. No podemos, Señor, esperar de aquellos que no han conocido el amor de Cristo, verdadera solidaridad, verdadera generosidad, verdadero amor, verdadero respeto y preocupación por el prójimo. Pero oramos para que tú nos uses, Señor amado, a la gran cantidad de creyentes que somos en este país, para llevar a Cristo a aquellos que no le conocen. Y te pedimos que hoy, Señor amado, tú también muevas los corazones y las personas, porque queremos vivir en un país, Señor amado, quieto, un país donde haya, Señor, tranquilidad, donde haya seguridad para vivir. Qué triste es vivir en un país donde hay inseguridad, incertidumbre. Qué triste es vivir en un país donde está lleno de delincuencia y corrupción. No queremos eso para nuestro Chile. Y oramos, Señor, y lo ponemos delante de tu presencia. Sabemos que nuestra esperanza no está aquí en la tierra. Y que, Señor amado, no es este el lugar donde vamos a vivir nuestro paraíso, nuestro lugar de descanso, de reposo y de armonía. Tú nos dijiste que en este mundo íbamos a vivir aflicciones, pero que podíamos confiar porque tú has vencido al mundo. Y oramos en esta mañana para que también como hijos tuyos, si bien oramos por nuestro país, pongamos nuestros ojos en el cielo, de dónde va a venir nuestro Señor Jesucristo para poder llevarnos a nuestra patria celestial, donde disfrutaremos de todas aquellas cosas que Él ha preparado para nosotros en estos años. Oramos delante de ti, lo ponemos delante de tu presencia en el nombre de nuestro amado Jesús. Amén. Amén, así es. Hemos comenzado orando delante del Señor, poniendo nuestras vidas y nuestra nación en sus manos, cumpliendo con este mandato que Él nos ha dado de orar por todos los hombres y en especial por aquellos que están en eminencia. Y ahora quiero que vayamos a un tiempo de música especial, un tiempo para ministrar nuestro corazón a través de las letras de estas canciones preciosas que vamos presentando domingo a domingo. Y ya luego a la palabra de Dios, que es lo que nos convoca en esta mañana, viendo nuevamente el caso de una mujer en la genealogía de nuestro Señor Jesús. Vamos entonces a esta música especial. Sí, caí, caminé por muchos años en la oscuridad y no sé cómo volver. Quebrantada, no levanto mi mirada, pues no quiero mirar el desprecio de la humanidad. Dime tú, Jesús, si puedes perdonar mi mal. Hoy mis lágrimas derramo a tus pies para ser perdonada y ser limpia por tu poder. Para ser perdonada y renacer. Para ser perdonada, digo, creo en ti, mi Dios y mi Rey. Para ser
entrego lo que fui, nueva criatura soy. Me levantaré, pues tengo paz en mi corazón. Solo Jesús puede perdonar tu mal. Hoy tus lágrimas derrama a sus pies para ser perdonados y ser limpios por su poder, para ser perdonados y renacer, para ser perdonados, y le creo en ti, mi Dios y mi Rey, para ser perdonados, perdonada. Yo ya fui transformada solo por su amor y su poder, y he sido cambiada por su querer. Yo he visto a Cristo, Él me acogió con su amor. Yo ya soy perdonada, perdonada. Yo ya soy perdonada. Así es, preciosa canción la que hemos podido disfrutar en este día, y qué hermoso ser ministrado por hermanos con talentos que el Señor les ha dado en su gracia. Ahora quiero que vayamos a la palabra de Dios para poder aprender. Después de esta enseñanza, también los niños van a tener su tiempo nuevamente con el tío Jaime. Yo sé que algunos ya lo estaban extrañando al tío Jaime y a Chico, así que vamos a ver una nueva lección para que te quedes pendiente de esta transmisión para toda la familia. Y estamos en el capítulo 1 del libro de Mateo, donde está la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y como hemos dicho en las semanas pasadas, esto era muy importante porque el Evangelio de Mateo está puesto su foco en los judíos, en los israelitas. Y ellos esperaban a un Mesías que fuera descendiente de Abraham y fuera descendiente de David. De Abraham porque a él se le había hecho la promesa de la tierra, y de David porque se le había hecho la promesa del trono de Israel. Y el Señor Jesucristo es tanto descendiente de Abraham como descendiente de David. Y decíamos que en una genealogía judía no era algo común que se pusieran mujeres. En realidad los que figuraban dentro de la genealogía eran los varones, pues la herencia se transmitía por medio del primogénito varón. Pero la genealogía de nuestro Señor Jesucristo consta de 5 mujeres. Hablamos de Tamar, hablamos de Rahab, hablamos de Ruth, y en el día de hoy vamos a hablar de una que no se menciona por nombre, pero la cual es Betsabé. Betsabé, que fue mujer de David y madre también de Salomón. Entonces vamos nuevamente, leamos la genealogía, y donde dice el verso 5, que quedamos la semana antepasada. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Yo te decía que la Biblia no la describe por su nombre, sino que la describe como la que fue la mujer de Urías. Inmediatamente nos llama la atención este hecho, porque es la madre de Salomón, el hijo de David, pero no se habla de ella como la mujer de David, sino como la que fue la mujer de Urías. ¿Por qué? Porque nos lleva a un pasaje de la Biblia muy triste. Nos lleva a un pasaje de la Biblia donde vemos el dolor que causa el pecado, la destrucción a la que puede llevar el pecado y un corazón que no está arrepentido. Y es tremendo porque quiero invitarte a 2 de Samuel capítulo 11 y recordarte que cada una de estas mujeres que hemos visto ha sido una muestra ¿de qué?
de la gracia de Dios, obrando en una mujer, en una vida, en tu vida y en mi vida. Veíamos cómo Rahab venía de una condición inmoral. Ella era ramera, era una prostituta, pero que recibe con fe a los espías que Josué había enviado y por la fe le pide que la salven. Y es la fe puesta en el Dios de los cielos y de la tierra, Jehová, el único Dios verdadero, el que finalmente salva la vida de Rahab y a la de toda su casa. Y además ella es restaurada. Dios le da un esposo llamado Salmón y luego le da descendencia. Y de esa descendencia va a venir el rey David y aún el mismo Señor Jesucristo. Y veíamos a una Ruth, que era una mujer moabita, de un pueblo pagano, alejado de la mano de Dios, pero ella cree en Jehová y hace que el Dios de su suegra Noemí fuera su Dios. Y Dios nuevamente, ¿qué hace? La dignifica, la levanta, le da un esposo que la ama y descendencia y alegra su corazón. Y ahora vemos a Betsabé. Si vas ahí a 2 de Samuel, capítulo 11, dice que aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. David ya estaba reinando sobre toda la nación de Israel. Había pasado ese tiempo donde él huyó de Saúl y estaba, digamos, en una meseta. Tenía alrededor de 50 años y él, en la época era costumbre de los reyes salir a la guerra en primavera por causa del tiempo y de la abundancia de recursos que había. Y se enfrentaban comúnmente para poder definir los tributos y los territorios. Pero dice acá que David se quedó en Jerusalén. No fue con su ejército, que era su costumbre, ir con el ejército. Era un rey guerrero. Pero dice, bueno, no tengo necesidad de ir. Si mi ejército siempre gana, él se confió y manda a su general. Y dice el verso 2 que sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Elías Eteo, de Urías Eteo. ¿Sabes? Alguien dijo que una mente ociosa es el escritorio del diablo. Y aquí vemos a un rey que en vez de haber salido a la guerra, se queda descansando en su palacio real. Y dice que al caer la tarde se levantó. ¿Uno a qué hora se levanta? Al salir el sol en la mañana, pero se ve que David estaba sesteando, ¿cierto? Completamente ajeno a lo que su ejército estaba haciendo allí en Rabá, combatiendo ferozmente contra los amonitas. Y como estaba ocioso, se va a pasear por el terrado. El terrado era la parte superior de la casa. Era una casa real seguramente más alta que todas las demás casas. Estaba en altura. Y por estar en altura, él tuvo acceso, ¿cierto?, a mirar quizás en los patios de los vecinos. Y dice que había una mujer hermosa, la cual se estaba bañando, estaba desnuda. Y él la vio y no solamente la vio, sino que también la codició. Y por eso manda a sus siervos a preguntar por aquella mujer. Tenemos que saber que David a esa altura ya tenía 7 esposas y tenía ciertos hijos. Ahora, no era algo poco común que los reyes orientales tuvieran un harem. De hecho, representación de su poder era tener un harem más grande. Salomón, por ejemplo, nos dice en la Escritura que tenía 1000 mujeres, 700 reinas y 300 concubinas. Y esto era porque cada nación, hombre poderoso que quería hacer un pacto con él, le daba a una de sus hijas para que se casase con él. Y eso demostraba su poderío. Entonces tenemos acá a un David que está ocioso, 50 años, y mira y codicia a una mujer. Y se dice de que ella era Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Ahora, es interesante poder indagar respecto a esto, porque es la primera vez que se menciona a Betsabé. El nombre Betsabé, ¿sabes qué significa? Significa séptima hija o la hija del pacto. Y dice que su padre era Eliam,
¿Quién era Eliam? En segunda de Samuel, en el capítulo 23, nos vamos a ver enfrentados a toda la lista de los valientes de David. ¿Quién eran estos valientes de David? Era un grupo selecto de soldados que se habían destacado por su valor, que se habían destacado por su sagacidad, porque habían combatido mano a mano con David frente a diferentes enemigos. Y eran hombres que se caracterizaban por su arrojo, por sus proezas. De estos hombres se cuenta que enfrentaron ejércitos completos solos con una lanza. Se cuenta de otros que David miró una ciudad y dijo: "Oye, yo cómo quisiera tomar agua de ese pozo", y dos de estos hombres fueron y arremetieron solos en contra de esa ciudad para sacar agua del pozo y llevársela a David. Eran hombres de renombre que habían alcanzado un estatus dentro de la sociedad israelita a causa de su valor. Y el padre de Betsabé era uno llamado Eliam. Si lo ves allí en segunda de Samuel capítulo 23, vamos a encontrar allí a Eliam. Acompáñame. Busquemos segunda de Samuel verso 23. Ahora en esta lista no solamente vamos a encontrar a Eliam, como vamos a ver un poquito más adelante, también vamos a encontrar a Urías. Y allí en el verso 34 dice: Elifet, hijo de Asbai, hijo de Maca, y Eliam, hijo de Aitofel, gilonita. Aquí he mencionado Eliam. Era de este grupo selecto de soldados valerosos, era padre de Betsabé. Ahora se nos dice que Eliam era hijo de uno llamado Aitofel. ¿Quién es Aitofel? Sabes, Aitofel también era un hombre muy importante. En 2 de Samuel capítulo 15, verso 12 dice que Aitofel era consejero de David. Era un consejero, y era un consejero tan importante que nos dice el capítulo 16, verso 23, y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. O sea, Aitofel es un consejero importante de David. Eliam es un valiente de David, un hombre guerrero que se había destacado por sus proezas. Y estos eran los familiares de Betsabé. Por eso entendemos entonces que Betsabé vivía cerca del palacio. Vivir cerca del palacio real no era para cualquier persona, para una persona común y corriente. Ella era de una familia noble. Su padre era una persona cercana al rey David. Probablemente no era la primera vez que David veía a esta Betsabé. Pero no solamente que era nieta de un hombre importante, un consejero, no solamente que era hija de un hombre de renombre en Israel, sino que también era esposa de otro valiente de David. En este mismo capítulo 23 del libro de 2 de Samuel, en el verso 39 dice: Urías Eteo, 37 por todos. Urías también era un valiente de David. Era un hombre que había demostrado su valor y su lealtad al rey y que había luchado contra los enemigos de Israel. Ahora, ¿por qué yo menciono todo esto? Para que podamos dimensionar el pecado que David y Betsabé cometieron y las terribles consecuencias que trajo para su vida. Porque sabes, querido amigo, el pecado trae consecuencias terribles a nuestra vida. No por nada Dios nos llama a alejarnos del pecado. Él nos aconseja como un Padre amoroso. ¿Sabes? Dios no es un policía celestial que lo único que quiere hacer es arruinarnos la diversión a nosotros, como muchas veces se le ha representado a Dios. Dios en su eterna sabiduría sabe lo terrible que es el pecado y las consecuencias que tiene. Y lo tuvo en la vida de Betsabé y lo tuvo en la vida de David. Por lo menos podemos saber hasta este punto que Betsabé tenía una vida tranquila. Betsabé tenía una vida de honor, hija de un buen padre, un hombre honorable, con un esposo honorable y fiel al rey. Pero todo esto se va a acabar. Todo esto se va a acabar porque si seguimos el relato de 2 de Samuel, dice que
David envió mensajeros, ahí en el verso 4, y tomó a Betsabé, y ella vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa, y concibió a la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Dice allí que ella durmió con él. Este sin duda es un eufemismo, es una forma suave de decir que tuvieron relaciones sexuales. Quizás me voy a aventurar en esto, pero es probable que esto haya sido algo consensual, consentido. Porque la Biblia es clara cuando en otros casos se ha abusado a una mujer. Era el caso de Diana, una de las hermanas de los hijos de Jacob, la cual fue forzada, o Tamar, la hija también de David, que es forzada por Amnón, su hermano mayor. Y la Biblia dice, ella fue forzada. ¿Por qué? Porque como hemos visto, siempre el Señor dignifica a la mujer. Pero en este caso se dice que ella durmió con él, que tuvieron relaciones sexuales y producto de esta relación sexual ella concibió, ella estaba embarazada. ¿Sabes? El adulterio es algo terrible. La palabra de Dios nos enseña en el Antiguo Testamento la paga por el adulterio era la muerte tanto del hombre como de la mujer. Y aún en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo dice, mira, si hay algo que puede romper un matrimonio, si hay algo que puede acabar con esta relación que es sagrada, que Dios estableció hasta que la muerte los separe, es el adulterio. Dice Proverbios capítulo 6, verso 32 y 33, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Su afrenta nunca será borrada. ¿Sabes? Sin duda que Dios puede perdonar, sin duda que Dios puede restaurar la vida, dice, pero hay marcas que quedan, hay marcas que quedan. Tanto es así que en el Nuevo Testamento, cuando Mateo va a hablar acerca de Betsabé, no dice Betsabé simplemente la mujer de David, dice la que fue mujer de Urías, porque la Biblia es clara en mostrar el pecado. Nunca Dios oculta el pecado de nadie. En la Escritura podemos ver a Noé cayendo en la borrachera, vemos a David cayendo en adulterio, vemos al apóstol Pedro negando al Señor Jesucristo. Luego ellos se arrepintieron y fueron restaurados, sí, pero allí está. El pecado tiene consecuencias y Dios no tiene ningún problema en hacerlos ver. Y eso, querido hermano, tiene que tocar nuestras vidas. Por eso debemos cuidarnos del pecado y no darle ningún tipo de lugar. El pecado sexual es un pecado que ataca la vida del matrimonio, tanto del hombre como de la mujer. Pero también aquellos que son solteros pueden ser tentados en esta área y siempre tiene consecuencias terribles. Siempre tiene consecuencias terribles. Vivimos en un mundo en el día de hoy donde las enfermedades venéreas están desbocadas. En los últimos años en nuestro país ha habido un aumento vertiginoso de personas que han sido infectadas de SIDA, de gonorrea, de sífilis y de otras enfermedades. ¿Por qué? Porque hay muchos que ya no estiman que hay que seguir la ley de Dios, porque la fidelidad parece algo que es medieval. No, queridos amigos, no es medieval, es actual para aquellos que amamos al Señor Jesucristo y a este Dios santo y puro que creó el matrimonio para que en el matrimonio pudiésemos ser fieles. Aquí hubo una ruptura. Este que fue el salmista, hermanos, este que amaba a Dios, este que escribe el Salmo 23, donde dice, Jehová mi pastor, nada me faltará, y que escribe un sinnúmero de salmos preciosos, el cantor de Israel, este que iba a construir el templo, este al cual se le dio la promesa del trono, cayó en este pecado sexual. Y sabes, eso trajo consecuencias a su vida. Cuando nosotros leemos el relato, dice que David quiso ocultar lo que había sucedido. ¿Cómo? Mandó a llamar a Urías Eteo
¿Para qué? Para que él viniera al palacio, le diera noticias de lo que estaba pasando en el sitio de Rabá, donde estaban ellos luchando con el ejército. Y dice la palabra de Dios que lo envió a su casa. Le dijo, vete a tu casa, está con tu mujer. Pero Urías, que era un hombre leal, le dijo, yo no voy a ir a mi casa. Mi general y el pueblo de Israel está en carpas luchando. Yo no puedo ir a mi casa simplemente y estar con mi esposa. Y el segundo día David le dice que venga nuevamente al palacio y lo emborracha. Él dice, ahora ándate a tu casa y está con tu mujer. Pero él no lo hace. ¿Por qué? Porque era un hombre fiel. ¿Sabe lo que significa Urías? Urías significa Jehová es mi luz. Jehová es mi luz. Urías era un hombre que estaba demostrándole a David cómo debía ser un hombre de Dios, un hombre que cree realmente, un hombre fiel. Y David estaba siendo un hombre completamente infiel a Dios, infiel al mandato de pureza y de Dios. ¿Sabes? Finalmente David manda de vuelta al campo de batalla a Urías con una carta en su mano. Y la carta decía al general del ejército, a Joab, pon a Urías al frente y acércate a la muralla de la ciudad. ¿Sabes por qué hizo eso? Porque sabía que ahí había una muerte segura. Y Urías llevó su sentencia de muerte en su mano. ¡Qué cruel, qué terrible! ¿Hasta dónde nos puede llevar el pecado? David pudiese haberse arrepentido, pero no quería la vergüenza pública. Y prefirió tapar su adulterio con un asesinato cruel. Porque cuando tú quieres ocultar el pecado, ¿sabes lo que pasa? Tienes que seguir pecando y pecando y pecando y pecando más y cayendo en pecados más horribles. Porque el pecado y la vida de pecado es una escala que es descendente, queridos. Y sabes, es como echar a andar una bola de nieve. Tú lanzas una bola pequeñita, pero si no la detienes al principio, olvídate. Después se transforma en una avalancha que no puedes detener. Y eso fue lo que pasó con David. Trató de ocultar su adulterio con un asesinato. Joab, que no tenía muchos principios morales, que más bien seguía las órdenes del rey, siguió las órdenes y Urías muere. Y luego envía mensajero a Joab donde David le dice, nos acercamos a la ciudad y combatieron contra nosotros. Y David se enojó, dijo, pero ¿por qué se acercaron? Y luego dijo, pero también murió Urías. Y entonces David hipócritamente dice, bueno, así es la batalla. Así es la batalla. Nos dice que el verso 26 del capítulo 11 de segunda de Samuel, oyendo la mujer, hablando de Betsabé, de Urías, su marido que había muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Parece que era el plan perfecto. David, luego del luto de Betsabé, la manda a buscar. Todavía su embarazo no era notorio. Y la hace su mujer. Dice, bueno, ahora es una viuda de Israel. Yo como rey la voy a tomar. Quizás algunas personas habrán pensado que era algo loable. Que David tomara para sí una mujer que era viuda de uno de sus valientes, de los valientes de David. Pero sabes, no le podemos mentir a Dios. No le puedo mentir a Dios. Y quiero decirte a ti que estás allí viendo esta transmisión, no le puedes mentir a Dios. Dios no puede ser burlado porque Él sabe todas las cosas. Y Él sabía lo que David había hecho. Y entonces, luego de que esta mujer tuvo su gestación, su embarazo, dio a luz un hijo, un varón del cual no tenemos el registro de su nombre. Pero es en ese minuto donde Dios envía a un profeta. Dice el capítulo 12, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro era pobre, y el rico tenía numerosas ovejas. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y había crecido con él y con sus hijos juntamente, y comiendo su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno del camino
al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para guisarla al caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera en contra de aquel hombre. Dijo Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Natán le presenta una parábola a David. Y sabes, en esa parábola estaba reflejado David. Dice, era un hombre rico que tenía otras ovejas. 7 mujeres tenía David. Pero había un hombre pobre que tenía una sola corderita que le había criado, que dormía con él, le dice, que la trataba como su propia hija. Pero este hombre rico no quiso comer de sus ovejas, quiso comerse de esa oveja. Sin duda que una tremenda injusticia. Y David lo sabía y dice, tiene que pagar 4 tantos. Eso es lo que la ley exigía. Y luego Natán se levanta y le dice, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. Tú menospreciaste a Dios, el Dios de la palabra. Dice allí en el 12, del 9 al 15, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Dios no había olvidado la muerte de Urías, y no había olvidado el pecado de David y de Betsabé. Y dice la palabra de Dios que él emitió un juicio en contra de David, y David dijo, yo sé que he pecado. Y confiesa delante de Natán, pequé contra Jehová. Y Natán también le dijo a David, Jehová ha redimido tu pecado. La gracia de Dios mostrada hacia David y hacia Betsabé. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los hijos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Sabes, pudiésemos hablar más de David, pero estamos viendo a Betsabé. Yo quiero que pienses en eso. Betsabé tuvo un buen esposo. Pero luego viene esta relación de adulterio con David y la muerte de aquel que fue su esposo. Y parece que esta tristeza va pasando. Sin duda que en su corazón ella tenía una espina clavada de dolor. Pero ahora hay un hijo que es una alegría para ella. Y ahora este hijo enferma gravemente a causa del juicio de Dios. David había dicho, con ira, este hombre malo debe pagar con 4 tantos. Y ¿sabes qué? Tristemente David tuvo que pagar así por la muerte de Urías Heteo. Si tú ves el registro de la Biblia, David pierde 4 hijos. Muere este niño que ha enfermado gravemente, el primer hijo que él tuvo con Betsabé, a causa del juicio de Dios. Muere Amnón, que era su hijo mayor, asesinado por Absalón por haber violado a su hermana Tamar. Muere Absalón por mano de Joab, general del ejército, cuando se rebela en contra de David. Y muere Adonías, siendo ejecutado por Salomón porque quiso rebelarse en contra del rey Salomón. 4 hijos de David muertos a espada, muertos por el juicio de Dios por consecuencia del pecado. Pero es interesante, ¿no había dicho Natán a David, Dios ha redimido tu pecado? Sí, ha redimido el pecado, y así pasa, Dios redime del pecado. Pero querido amigo, el pecado tiene consecuencias, y Dios nos libra de la culpa, Dios nos libra de la condenación. Pero sabe, Dios no nos libra de la consecuencia del pecado, y debemos asumirla. Y con mucha paciencia debemos sufrir cuando hemos pecado de las consecuencias que eso tiene. Si has mentido, debes confesar. ¿Y la consecuencia cuál es? Ser avergonzado públicamente. Dios te perdona, Dios te limpia, pero no puedes esperar que te quite la vergüenza de decir que has mentido. Querido amigo, tu pecado tiene consecuencias. Y debes ponerte delante de Dios y pedir misericordia como David pidió misericordia.
¿Sabes? Él rogó por ese niño, oró, ayunó durante 7 días, pero el niño murió, porque el juicio de Dios ya había sido dictado. Y pienso en Betsabé y en el dolor de su corazón, porque había muerto su esposo y ahora había muerto su primogénito. Y al parecer era su primogénito porque no vemos que ella tuviera más hijos. De hecho, no se hubiese casado con David si hubiese tenido hijos de Urías. Y qué tremendo tiene que haber sido para ella el peso del adulterio y ahora el peso del juicio sobre su vida. ¿Te has sentido así, querida amiga, alguna vez? Con un peso tan profundo en tu alma que no sabes cómo solucionar. Te has equivocado de tal manera que tú dices, ¿cómo pude hacer esto? ¿Cómo pude hacer esta locura? ¿Cómo pude meterme en esta circunstancia? Quiero decirte algo, todavía hay esperanza. Porque ahí en medio del dolor, ahí en medio de la frustración, ahí en medio de la culpabilidad, ¿sabes qué? Pasa algo. Un día se levanta este David, confiesa su pecado delante de Dios. Vemos el registro de esto allí en el Salmo 51. Quiero que lo leamos porque es un salmo precioso. El Salmo 32 también nos habla de la confesión de David, pero en especial este Salmo 51 toca mi corazón de una manera porque me siento tan identificado con él cuando confesamos delante de Dios nuestro pecado. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, oh, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tus palabras y tenido por puro en tu corazón. Y aquí en maldad he sido formado, y en el pecado me concibió mi madre, y he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré blanco como la nieve. Él confiesa su pecado y dice, Señor, perdóname, lávame, límpiame. Y sabes, Dios lo hace. Y no solamente eso, ¿sabes? Dios limpia, lava a David, a Betsabé, y les da una nueva oportunidad. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades para ti y para mí. Dice 2 de Samuel capítulo 12, verso 24 y 25. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual Jehová amó. Y envió un mensajero, Dios envía un mensajero un mensaje por medio de Natán el profeta, y así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. ¿Sabes qué significa Jedidías? Jedidías significa amado de Jehová. Y ahora esta mujer que se había sentido culpable a causa del adulterio, que había perdido un hijo por causa del juicio de Dios, Dios le da un nuevo hijo. Y este hijo, ¿cómo se va a llamar? Amado de Jehová. ¿Sabes? Ese mensaje tiene que haber calado en el corazón de Betsabé. Betsabé, yo sé quién eres, pero ahora quiero darte un hijo, y ese hijo yo lo voy a amar. Y ese hijo va a ser el rey de Israel, y ese hijo va a traer un tiempo de prosperidad como nunca antes hubo. Y sabes, Dios en esta mañana está diciendo, confiesa tu pecado, para que yo te restaure, para que yo te levante, para que haya un fruto de este arrepentimiento, de este entendimiento que tú estás teniendo de que yo soy un Dios santo. Betsabé fue levantada nuevamente. Qué gozo tiene que haber sido para el alma de esta mujer haber tenido a este pequeño. O este Salomón que escribe en Proverbios capítulo 4, verso 1 al 3, dice, oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui, dice, hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Salomón es el único hijo del cual hay registro que Betsabé tuvo con David. Y este Salomón reconoce a su madre, dice, yo fui delicado.
y único delante de mi madre. Sin duda alguna que Betsabé llegó al final de sus días con su corazón, ¿sabes cómo? Alentado, feliz, restaurado. Es una muestra de la gracia de Dios en la vida de una mujer. Es la muestra de la gracia de Dios en la vida de cualquiera que está dispuesto a confesar y arrepentirse. Queridos amigos, es imposible que Dios haga una obra en tu vida si primero no confiesas tus pecados y te arrepientes. Por eso el llamado de hoy es que te arrepientas de tus pecados. Ven a Cristo, dice la palabra allí en 1 Juan, el libro que estamos viendo en el devocional diario, que si alguno, dice, hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos de toda maldad. Sabes, no hay un pecado que el Señor Jesucristo no pueda limpiar. No hay un pecado, no hay una maldad que Él no pueda echar a lo profundo del mar. El pecado va a tener consecuencias en tu vida, pero vive las consecuencias de la mano de Dios, de ese Dios amoroso. Y sabes, vas a tener buen fruto. Betsabé lo tuvo. Dios le dio un hijo o un amado de Jehová y Dios también lo puede hacer en tu vida. Betsabé es una muestra de la gracia de Dios, al igual que Rahab, al igual que Ruth. Y ella es una muestra de la gracia y el perdón de Dios también que en tu vida y en mi vida puede actuar. Te pido que oremos. Señor, qué tremendo. ¿Cómo, Señor amado, podemos ver tu obra? Oh Señor, nosotros somos pecadores. ¿Cuántos de nosotros no pudiera levantar hoy sus manos y decir, yo también he cometido terribles errores en mi vida? Padre, pero tú nos llenas con tu gracia. El pecado ha tenido consecuencias tristes en nuestra vida, sin duda. David debió sufrir la muerte de 4 de sus hijos. Señor, pero tú le restauraste. Y al final de su vida él pudo decir, yo no tengo ya ninguna aprensión en mi corazón, ningún dolor. Él se fue a la tumba con gozo, con alegría, con paz, porque estaba a cuentas contigo. Y hoy hay muchos que se tienen que poner a cuentas contigo y te pido que lo hagan. Que no cierren sus bocas. Oh, David en el Salmo 32 decía, mientras cerré mi boca, mi verdor se transformó en sequedad y mis huesos se envejecieron. Señor, que no cerremos nuestra boca, que confesemos nuestro pecado de tal manera que tú nos limpies para ser restaurados. Gracias, Señor, por ver el ejemplo de una Betsabé restaurada, por ver el ejemplo de una Betsabé, Señor, a la cual tú trajiste nuevamente al gozo, a la dignidad. Haz esto en nuestras vidas también. Te lo pedimos por Cristo nuestro Salvador. Amén. Queridos amigos, queridas amigas, yo creo que esta sea una palabra de ánimo. Si tú estás viéndonos por primera vez, espero que hayas orado pidiéndole a Cristo que te perdone tus pecados y que te dé una nueva vida, porque eso es lo que Él vino a dar, vida y vida en abundancia. Y a ti, querido hermano, querida hermana, que la vida de confesión sea algo que esté constantemente en tu vida, porque el Señor quiere eso. Él anhela un corazón contrito y humillado y no le echa fuera. Espero que podamos seguir compartiendo el próximo domingo. En la gracia del Señor vamos a estar también en nuestra reunión presencial, en nuestra transmisión en vivo. Y queremos que puedas conectarte con nosotros. Estamos atentos a los WhatsApp, a los mensajes del Messenger también. Así que un gran abrazo, que sigas disfrutando un hermoso día y el Señor siga dándonos su gracia para vivir nuestra vida y para seguir alabándole y bendiciéndole. Un fuerte abrazo y tiempo de los niños con el tío Jaime y Chico. Adiós, bendiciones. ¿Cómo están? Bienvenidos a una sesión más de Dejar los Niños en tu casa. Para comenzar, vamos a orar. Dios, te agradecemos por este tiempo. Queremos poner en tus manos nuestras mentes y corazones para que podamos vivir el verdadero gozo en Cristo Jesús. Amén. Chicos,
creo que Chico no anda muy bien el día de hoy. ¿Les parece si lo llamamos? A la 1, a las 2 y a las 3. Chico, 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 Chico. Hola chicos, ¿cómo están? Hoy no te oigo muy animado, Chico. ¿Qué tienes? Es que... ¿Qué te pasa, Chico? Es que... A ver, necesito que me digas qué te pasa. Es que ya quiero que sea mi cumpleaños. ¿Ya quieres que sea tu cumpleaños? Sí, Pero tu cumpleaños fue hace como una semana. sí. Y todavía falta como un año para tu cumpleaños. ¿Para qué me lo recuerda? Bueno, a ver. Cálmate, Chico. Vamos a ver qué le pasa, Chico. Hoy creo que salió peor. A ver, ya, cálmate. A ver, vamos a pensar diferente. ¿Qué es lo que pasa que te gusta tanto en tu cumpleaños? Bueno, es que a mí me gustan mucho los regalos y... Ay, no hagas eso. Perdón, me gustan mucho los regalos y me gusta que me cante cuando voy a soplar las velitas y me gusta que todos nos divertimos mucho y que la pasamos muy bien. Bueno, ok, ya, tranquilo, a ver, vamos a solucionar. Entonces todo eso te causa alegría. Sí, mucha. Por eso quiero que sea otra vez mi cumpleaños. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué te parece si te cuento unos chistes? Ay, no, mejor no, ¿Por qué? porque tus chistes son malísimos. Bueno, vamos a intentarlo. Me encontraron unos que están muy buenos. Bueno, a ver. ¿Tú sabes qué hace Superman cuando llega a su casa? No sé. Pone su capa en Superchero. Ay, qué malo tu chiste. A ver, otro. ¿Tú sabes por qué los hijos de Superman son tan buenos? No sé. Porque son Supermancitos. Ay, qué chistosito. Bueno, es que son buenos chistes. No, tus chistes son muy malos. Bueno, por cierto, ¿tú sabes qué es un chiste malo? Pues los que tú cuentas. No, un chiste malo es el que le pega a los chistecitos. Ya me hiciste llorar. Estaba mejor antes. Bueno, ok, vamos a tranquilizarnos, chicos. Mira, fíjate que la lección del día de hoy se llama gozo. ¿En serio? Sí, y la pregunta clave dice, ¿qué es lo que nos da la verdadera felicidad y contentamiento en la vida? Y aquí dice, ¿qué es lo que te hace feliz? ¿Qué te llena el corazón de alegría, emoción y gozo? ¿Te sientes feliz cuando es tu cumpleaños o te diviertes con tu familia? Sí. Me gusta mucho mi cumpleaños. Bueno, dice aquí, a Dios le encanta que estemos felices. Quizá te sientas feliz cuando recibes un regalo o juegas con tus amigos. Sí, me gusta. Bueno, sin embargo, nuestra verdadera felicidad es mucho más que disfrutar de nuestro cumpleaños o recibir regalos o pasar un buen rato, porque eso solamente es un rato, se termina rápido. El gozo y la felicidad verdaderos provienen de conocer a Dios y recordar cuánto nos ama. ¡Wow! En tiempos del Antiguo Testamento, en la Biblia, que es la palabra de Dios, el pueblo de Dios se reunía para celebrar su bondad, saber que Dios cuidó de ellos una y otra vez los llenaba de gozo y felicidad. Observa cómo las personas de la siguiente historia, chico, celebraban cómo recordaban cómo Dios los había ayudado. ¿Te gustaría ver esa historia? Sí. Ya me estoy entusiasmando. Muy bien, entonces para ver esta historia vamos a poner ¡El siguiente video!
A lo largo de su historia como nación, los israelitas buscaron vivir según los mandamientos que Dios le había dado a Moisés después de haber escapado de la esclavitud en Egipto. A veces, ellos seguían fielmente tales mandamientos, viviendo en buenas relaciones con Dios y los unos con los otros. Otras veces los olvidaban, e incluso ignoraban, viviendo del modo que querían. Muchos de los mandamientos hablaban de las mejores maneras de vivir, la mejor forma de mantenerse sanos, llevarse bien con los demás y sobrevivir como nación. Otros mandamientos se referían a cómo adorar mejor a Dios. Esto incluía mandamientos sobre sacrificios y rituales que ayudarían a los israelitas a relacionarse con el Señor. Sin embargo, algunos de los mandamientos que Dios les dio eran para ayudar a Israel a recordar todo lo que Él había hecho por ellos mediante las celebraciones de grandes festivales y fiestas. Una de estas se llamaba la Fiesta de los Tabernáculos. Dios indicó que cada año, después que los israelitas hubieran cosechado todo lo que habían plantado y recogido el vino de las prensas, todas las familias de Israel tuvieran una alegre celebración durante 7 días completos después de la recolección, de modo que pudieran celebrar el trabajo de sus manos y que Dios bendijera la cosecha. Esta no era la única fiesta que Dios les ordenó a los israelitas que celebraran. Otras veces, a lo largo del año, Dios les dijo que se reunieran, celebraran y estuvieran gozosos por todo lo que Dios estaba haciendo, y que también recordaran lo que Él había hecho a lo largo de su historia. Siempre que se reunían, se esperaba que cada uno llevara algo para aportar a la fiesta. Dependiendo de la cantidad con que hubieran sido bendecidos en su cosecha, los israelitas llevaban ofrendas a la fiesta, de modo que cada persona, incluso aquellas que no tenían dinero ni familias propias, pudieran experimentar el gozo de celebrar juntos la bondad de Dios. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué tiempo tan alegre fue cuando los israelitas escucharon la palabra de Dios y recordaron cómo Él había cuidado de ellos? En el Nuevo Testamento, uno de los momentos más gozosos lo vamos a ver a continuación, chico. Y para eso vamos a dar el salto hacia Jesús. ¿Estás listo? Sí, estoy listo. A la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien. Esa noche, que fue uno de los momentos más gozosos, fue la noche en que nació Jesús. Los ángeles de Dios descendieron del cielo con las noticias más maravillosas que el mundo jamás hubiera escuchado. Se acercaron a algunos pastores en las colinas de Belén. Fue una noche que los pastores nunca olvidarían. Esto, chico, está en la Biblia, que está palabra de Dios, en el Evangelio de Lucas, capítulo 2. Ok. Cuando casi había llegado el tiempo en que Jesús naciera, José y María viajaron a Belén. Sin embargo, una vez que llegaron ahí, no pudieron encontrar lugar donde quedarse. Un posadero sintió compasión de ellos y les ofreció un establo. Esa noche María dio a luz a su hijo. Nació Jesús. Ella lo envolvió en pañales y lo colocó en una cosa que se llamaba pesebre, que era donde comían los animales, allí un acolchado con paja. Cerca de la ciudad, unos pastores cuidaban sus rebaños en una colina. De repente, un ángel se apareció delante de ellos. No teman, les dijo el ángel. Dios me ha enviado para contarles las mejores noticias. Llenarán de gozo su corazón. Este día ha nacido un Salvador en la ciudad de David. Lo encontrarán envuelto en pañales y durmiendo en un pesebre. Entonces, esa noche le resplandeció una luz brillante y los ángeles llenaron el cielo. Gloria a Dios, cantaban. Paz en la tierra, buena voluntad para todo el mundo. ¡Wow! ¡Qué increíble! Sí, es increíble, es una historia hermosa, chico. Los pastores dijeron, vayamos a ver lo ocurrido. Dejaron las colinas y después de un viaje muy largo, viajaron a Belén. Y tal como dijo el ángel, encontraron al bebé Jesús durmiendo en un pesebre. ¡Wow! ¡Qué emoción! Sí, ¿te imaginas lo felices que debieron estar los pastores cuando encontraron al bebé Jesús? Sí, debió haber sido muy emocionante. Más importante que todos los cumpleaños juntos. Sí, porque este cumpleaños es un cumpleaños que nos llena de gozo a todos los que conocemos a Jesús, chico.
verdaderamente se llenaron de gozo ese día. ¿Y sabes qué? Jesús sigue dándole gozo a todo aquel que lo conoce. Conocer a Dios y a su Hijo Jesús es lo que realmente nos hace felices. Va más allá de un cumpleaños y va más allá de algo que sea solamente un momento. Piensa en ello. Jesús te ama, chico, y Jesús también los ama a ustedes. ¡Wow! Él tiene un plan maravilloso para nuestras vidas. Dios está con nosotros cada día. Podemos confiar en Él. Cuando sabemos estas cosas maravillosas, nos llenamos de gozo a pesar de lo que ocurra. A pesar de que falte todavía un año para tu cumpleaños, puedes estar lleno de gozo todo el año, chico. Ese gozo que viene de Jesús estará en ti y estará en ti y nadie podrá quitártelo nunca. ¡Wow! ¿Sabes qué? Ya no estoy triste porque falta un año para mi cumpleaños, porque sé que Jesús me llena de gozo. Sí, muy bien, chico. Por último, vamos a ver el versículo clave que está en Juan 15:11. ¿Quieres leerlo, chico? Sí, yo quiero leerlo. Dice: les he dicho esto para que tengan mi alegría. Muy bien, chico. Entonces, vamos a pensar siempre en la verdadera razón del gozo, que es Jesús. Pues esto ha sido todo por hoy, chicos, y nos vemos la próxima vez en una sesión más de Jardín de Niños ¡En tu casa! Nos vemos, chicos. Adiós. Bye, bye. Adiós.